examen, pues ustedes lo tengan ahí presente. Entonces, no sé quién o quiénes tienen dudas sobre qué tema para yo explicarlo y pues para irnos enfocarnos de una vez en ese y no perder mucho tiempo en estar explicando todo el documento, porque así se nos haría bastante larga la sesión. Hay otra cosa, esta sesión la hago porque unos compañeros de mecánica, de sector mecánica, nos pidieron un favor. Entonces, el día de hoy yo voy a explicar las dudas que tengan y si ustedes creen que en la tarea que me enviaron ahí están malas algunas cosas, pues les voy a dar tiempo hasta el día de mañana para que las corrijan y me las vuelvan a enviar. No sé si están de acuerdo. Sí, profe, no. Calidad. Somos 15 personas, vamos a dar tiempo un minutito más para poder iniciar. Bueno, vamos a iniciar. No sé si tienen alguna duda ustedes con el tema de electronegatividad para explicárselos. ¿No? Va, entonces procedo. No sé si alguien tiene alguna duda con enlaces químicos, tanto iónicos o covalentes. Sí, profe. ¿Cuál duda? ¿Cuál es su duda? Estaba revisando y en los enlaces covalentes, en el video donde usted explica dónde están los 8 puntitos, ¿siempre serán 8 puntitos o dependiendo de cuánto sea cada elemento? Bueno, muy buena pregunta. Nosotros en los enlaces covalentes, entonces nosotros en los enlaces covalentes solo se dan entre un tipo de elemento, que son los elementos no metales. No sé si logran ver ustedes acá mi pantalla. Sí, sí, se mira. Sí, ok, va. Entonces los enlaces covalentes se dan entre los no metales. Quiere decir que son todos estos que están desde el grupo 14 hasta el grupo 18, incluyendo el hidrógeno que está en la izquierda. Estos son elementos no metales. Por lo tanto, son los únicos que pueden formar enlaces covalentes. Lo que usted me dijo de los 8 electrones habla sobre la regla del octeto, que quiere decir que para cada elemento sea estable, tiene que tener 8 electrones de valencia. Pero yo, si se dan cuenta, ahí en el documento les puse que investigaran las reglas, las excepciones a las reglas del octeto. Por ejemplo, el hidrógeno, que lo tenemos acá, perdón, el hidrógeno que lo tenemos acá, únicamente necesita de 2 electrones de valencia. ¿Qué quiere decir? Este no necesita los 8, solo con 2 ya es estable. Es una de las excepciones que nosotros tenemos. Entonces, si se dan cuenta que hay un ejemplo, yo tengo la fórmula del agua, H2O. Quiere decir que va a haber 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Esta fórmula se va a repetir la cantidad de veces que sea necesaria, pero este es el esquema que se repite en todo. Entonces, la regla del octeto nos dice que cada elemento tiene que tener 8 electrones de valencia para que sea estable. Si se da cuenta, ahorita no están unidos. Acá el oxígeno tiene 2, 4 y tiene 6 electrones de valencia. Entonces le harían falta 2 para poder ser estable. Entonces, al momento de que nosotros hacemos nuestro diagrama de Lewis, que eso lo vamos a hacer más adelante, nos quedaría de la siguiente manera. Tengo 2, 4, 6 y 8. Si se dan cuenta, esta bolita blanca que está acá está compartiendo tanto para oxígeno como para el hidrógeno. Entonces, si se dan cuenta, aquí cumple la ley del octeto, con excepción del hidrógeno, que solo necesita 2 para ser estable. Si se recuerdan en el examen, el segundo bloque, en el examen parcial final,
había una pregunta que si qué eran los electrones de valencia. Y los electrones de valencia dicen que eran los responsables para poder hacer combinaciones químicas. Vean, esta es una combinación química. Entonces, ¿cuáles ocupamos? Los electrones de valencia. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda con los enlaces covalentes. Sí, tengo otra duda, profe. Dígame. En el ejercicio número 12 está el berilio. Ese, Ajá. a la hora de hacer un enlace covalente, ¿cómo sería? Pero eso es del último ejercicio, ¿verdad? Sí. Ya vamos a llegar ahí. Vamos Ah, por partes para que no está bien. confundirlo, ¿verdad? Entonces, Está bien. le vuelvo a preguntar. No sé si alguien tiene alguna duda con enlaces covalentes. ¿No? Bueno, entonces continúo. En los enlaces covalentes esto es importante. Hay enlaces covalentes polares y enlaces covalentes no polares. A estos no polares se le conocen como apolar. Se le conoce como apolar. Cuando un enlace covalente es polar, es porque un elemento tiene más electronegatividad que otro. Volvamos al esquema. Si se dan cuenta, estos electrones tienen que estar más cerca del elemento que tenga más electronegatividad. En este caso es el oxígeno. O sea, están más a la derecha. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a nuestra tabla periódica. Y acá tenemos nuestra tabla periódica. Si se dan cuenta, aquí todas las tablas periódicas traen esto. Dice electronegatividad. Vamos a buscar el oxígeno. Tiene una electronegatividad de 3.4. Y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.20. Entonces, ¿cuál es el que tiene más electronegatividad? El oxígeno. Por lo tanto, los electrones que estén compartiendo en los enlaces, esto se le llama enlace, van a estar más cerca del núcleo del oxígeno. Entonces, esto es un enlace polar. ¿Cuándo es apolar? Cuando tenemos dos elementos. Si yo tengo hidrógeno con hidrógeno, y están compartiendo electrones. Entonces, los electrones, como son iguales elementos, van a estar en el medio, no se van a estar ni más a la derecha ni más a la izquierda. Entonces, a eso le conoce como un enlace covalente apolar. No sé si tienen dudas con eso. ¿No? ¿Nadie? No, profe, ahí estamos bien. Ok. Entonces voy a irme directamente. Aquí está la forma de cómo calcular cuando un enlace es apolar o es un covalente, no polar, ¿verdad? Entonces, únicamente se resta la electronegatividad de cada elemento. Y si la electronegatividad resultante, o sea, el resultado, es menor a 0.5, es un enlace no polar. Si es mayor a 0.5, es un enlace polar. Se dan cuenta, aquí me dio 1, entonces es un enlace polar. Aquí me dio 0.4, entonces es un enlace covalente no polar. Eso le va a servir también para, bueno, les tenía que haber servido para la resolución del ejercicio 2. Entonces voy acá con la ley del octeto. La ley del octeto ya les decía yo que tiene que cumplir con 8 electrones de valencia por cada elemento cuando nosotros los queramos unir. Entonces aquí hay un ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda con este ejercicio. Bien, profe. ¿En cuál? Así como para saber los, Los cationes y los aniones. los cationes, Ok. del potasio o Potasio, ¿cuál es ya el sea del símbolo? sodio. El sodio. Ok, el sodio es Na, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que hacer como primer punto es definir, aquí está el sodio, definir cuánto es su número atómico Z. Recuerden que el número atómico Z define cantidad de electrones y cantidad de protones.
Entonces voy a tomar este de acá. Voy a decir que Na, el número atómico Z va a ser de ¿cuánto? 11. De 11, ¿verdad? Entonces, lo primerito que tengo que hacer yo es averiguar cuántos electrones y protones tiene. ¿Para qué nos va a servir esto? Segundo, este es el primer paso. Segundo paso, lo que tenemos que hacer es buscar la configuración electrónica que este tiene. En este caso es 3s1. Vean, utilicen esta tabla que está en Wikipedia porque es la que está más actualizada. Nosotros necesitamos saber la configuración electrónica completa, pero hay algunos elementos que se pasan de un nivel a otro sin pasar por todos los subniveles. Si no, miren acá el escambio, se pasa al tercer nivel, llega hasta la D, ya no completó D, pero de una vez se pasó al cuarto nivel. Entonces, lo que vamos a hacer, como ahora pues tienen la posibilidad en su casa, ir a Google, poner configuración electrónica de el elemento. Entonces, si se dan cuenta, acá se las va a tirar, pueda que se la tire incompleta o que se las tire completa, ¿verdad? Entonces acá me da que es 3s1. Vuelvo acá. Entonces, la configuración electrónica de mi elemento es 3s1. ¿Estamos bien ahí? Sí. Sí, profe. Va. Ok, lo que nosotros tenemos que hacer es, dice la regla del octeto, que en el último nivel de valencia, en los últimos niveles, los electrones de valencia tienen que ser 8. Si se dan cuenta, aquí es 1. Entonces, nosotros para poder saber tenemos que completar la configuración electrónica. Si se recuerdan, para hacer la configuración electrónica, uno hacía el diagrama de Müller. Y hacía las filas, 1S, iba haciendo hacia abajo. Ustedes lo pueden hacer así o averiguarlo pues en internet, no hay ningún problema. Si se recuerdan, en el primer nivel solo había un subnivel S que le cabían 2 electrones. En el segundo nivel había un subnivel S, habían 2, y un subnivel P que también que le cabían 6, creo yo. No sé si estoy bien o estoy mal. Sí, ¿verdad? Sí, son 6. Bueno, sí son 6, ok. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos nuestra configuración electrónica. ¿Qué es lo que se hace acá? Para nosotros hacer que el elemento sodio cumpla con la regla del octeto, tenemos que dejar un solo nivel que tenga 8. Entonces aquí les pregunto, sumamos en el tercer nivel 7 electrones que nos hacen falta, o al tercer nivel le restamos un electrón. ¿Qué harían ustedes? Le restamos 1. Le restamos 1, es lo más fácil. Siempre se tiene que hacer lo más fácil, porque a la hora de restarle 1, este nivel se quita. Entonces nuestro último nivel pasaría a ser el segundo. Y que si se damos cuenta, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 6, ya se cumpliría la regla. Entonces, este es el segundo paso. El tercer paso es definir qué es lo que vamos a hacer. El cuarto paso es poner la nueva configuración electrónica. En este caso es 1s2, 2s2, perdón por los números tan feos ustedes, pero me cuesta un poquito aquí. 2s2 y 2p6. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos acá 2 y 6 son 8. Este es el último nivel, el segundo. Entonces, ¿cómo sabemos si son aniones o son cationes? Para ello, nosotros tenemos que tomar el símbolo de nuestro elemento. En este caso es Na. Esta ya sería la respuesta. Na. Y como nosotros dijimos que íbamos a restar, nosotros tenemos que poner el contrario, el signo contrario de lo que nosotros definimos en nuestro elemento. Si aquí está menos, pasaría a ser más. Entonces, por definición, cuando uno tiene que el símbolo es más, son cationes.
Esto quiere decir que al momento que nosotros unamos este elemento con otro, de ley, siempre va a perder un electrón de valencia para poderse unir. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Nadie? Entonces, Pero, más positivo es cationes y negativo son aniones. Aniones. Le digo por qué son positivo cationes. Recuerden Sí. que los electrones tienen el símbolo menos y los protones tienen el símbolo más. Si se dan cuenta, los electrones son los de todos, son los que se mueven corriente. Los que estudian electricidad saben que los electrones son los que llevan la carga negativa, es la que lleva la corriente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos ganar electrones, o sea, perder electrones, le tenemos que sumar un protón. Eso va a anular un electrón. Entonces, por lo tanto, al momento de poner cationes, yo sé que le tengo que sumar un protón para eliminarle un electrón, ¿ya? Y si fuera acá más, aquí sería lo contrario, sería menos, sería un anión. pero si le vamos a restar uno a todos los elementos esos, siempre quedarían positivos, o cómo saber qué es más o Sí, menos. siempre es positivo. Por ejemplo, si al llegar a un elemento que le restara 4, pues les quedaría más 4. O sea que no importa cuánto le restemos o le sumemos, pero que dé el No, resultado 8. sí, lo importante es que en la configuración electrónica, o sea, en el último nivel que ustedes tengan, en este caso era el nivel 2, les queden 8. Siempre y cuando les queden 8 está bien. Pero ojo, van a haber algunos elementos que tal vez le tengan que sumar 4 o les tengan que restar 6. Entonces ustedes tienen que decidir qué es lo más fácil de hacer. Pues obviamente sumarle 4, ¿verdad? Oh, Por eso ustedes la configuración electrónica, el tema pasado del diagrama de Müller, lo tienen que tener bien claro, ¿verdad? Porque en el diagrama de Müller nos decían cuántos electrones cabían en cada nivel. Porque imagínense que en el segundo nivel nosotros tengamos, no sé, que nos hagan falta 5 y ustedes van a decir, bueno, 2P más 5, le voy a poner 2P11. Entonces ahí no se puede porque esos 11 no caben en el segundo nivel, tendríamos que pasarnos a otro nivel. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, profe, tengo una duda. Dígame. En los niveles de cada elemento, a la hora de copiar los niveles, ¿se copia solo el último o todos? Eso es buena pregunta. Por ejemplo, veamos acá, aquí tengo mi tabla. Sí. Yo tengo acá la configuración electrónica vamos a ver un elemento, esta de acá. Yo tengo acá 2 niveles. Entonces, para poder hacer esta regla, usted lo que tiene que hacer, o veamos acá, esta mejor, selenio. Yo aquí tengo 4 niveles. Si se dan cuenta, en nuestra tabla periódica solo pusieron los últimos 2 niveles que tiene. No hay necesidad de copiarlos todos. Pero van a haber algunos elementos que si ustedes tengan que hacer los demás niveles que estén atrás. Por ejemplo, nosotros vimos el del sodio, que llegaba hasta el tercer nivel, pero habían 2 niveles atrás. Pero para poder ver si nos convenía restar o sumar, tuvimos que regresar un nivel. No sé si resuelvo su duda. O sea que dependiendo de cada elemento, Sí, eso depende de cada elemento. Por ejemplo, mire, aquí ya le dan la configuración electrónica a los 2 últimos niveles. Entonces no va a haber necesidad de poner la del nivel 1 ni la del nivel 2. Ya con estas 2 que están acá, ya tenemos. Veamos este ejemplo. Tenemos aquí lo voy a hacer más grande. Okay, es selenio. Tenemos en el cuarto nivel 2 electrones en S y 4 electrones en P. Entonces aquí donde le pregunto, para que llegue a 8, le quitamos estos 6 que están acá, más 2 que hay acá, o le sumamos 2. le sumamos 2. Ok, le tenemos que sumar 2. Entonces, vea lo que está diciendo, está sumando 2. Entonces, ¿cómo pasaría a la hora de expresarlo en el símbolo? ¿Menos o más? Menos. Entonces serían aniones. No sé si me entiende ahora. Sí, ya lo entendí, profe. Por eso es la importante ver los últimos 2, por lo menos los últimos 2 niveles de cada elemento, ¿verdad?
Ya entendí. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda sobre la ley la regla del octeto, perdón? Profe, pero cuando se restan, ahí sí hay que regresar a los otros. Ah, sí, hay que regresar. Por eso le digo, con los últimos dos niveles que ustedes vean, pues es más que suficiente. Ya sabrá usted si restar o sumar. Y si solo tiene uno, Tiene que buscarlo usted. Por ejemplo, si solo tiene uno, ve acá el ah, sí, hidrógeno. El hidrógeno necesita dos no necesita 8, solo necesita dos. Entonces, si solo tiene un nivel, pues aquí al S le caben dos como mínimo, entonces sí se puede. Pero si usted me dice en caso solo tuviera uno, pues tiene que agregar los demás electrones, ya sea en nivel siguiente o para poder completar los 8. pero así le digo como así como el potasio, que en la tabla periódica solo se encuentra un nivel. Es lo que ustedes tienen que hacer. Por ejemplo, o lo Ya buscan en sea Google, ¿verdad? buscarlo en Google O sea, Sí, hay que aquí está, ya salió. Aquí está la configuración electrónica. Aquí lo hicieron con el diagrama de Muller. Miren, si ustedes quieren hacer el diagrama de Muller, pues ya es decisión suya, pero es más trabajo, ¿va? Pero miren, aquí está la configuración electrónica del potasio. 1S, 2S, 3S. Aquí está también, miren. Aquí está otra vez. Entonces usted ya tiene que decidir. Les pido procedimiento porque aquí también ya sale si necesita cationes o necesita electrones. Por ejemplo, aquí miren, ya me salió de una vez, cation, Na más. Entonces yo por eso les pido el procedimiento, que ustedes lo saben. Entonces dice, ¿logran ver? Aquí está, Na y el símbolo más. Y dice que es cation. Es prácticamente lo mismo, pero yo les pido un procedimiento pues para que ustedes, yo sé que ustedes lo hicieron y no solo lo copiaron en internet. ¿Alguna duda con esto? No, ahí está un flow. ¿Seguros? Voy a pasar al siguiente tema. El siguiente tema es el diagrama, la estructura de Lewis. Cuando hablamos de la estructura, dígame. Y de esto van a hacer, como yo vi que ahí en la aplicación van a hacer un parcial, se va a tratar sobre esto, ¿o cómo? Sí, se va a tratar sobre esto y sobre los demás temas que enviamos. Hasta donde digan cuál es la fecha del parcial, pues van a llegar todos los contenidos. Ah, está bueno, profe. Profe, yo tengo otra duda. Dígame. ¿Qué día dijo que solo mañana tenemos para hacer las correcciones, sí. Ajá. Solo hasta el día de mañana. Tenemos todo el día y lo podemos mandar por correo, ¿o no? Sí, solo por correo porque la aplicación si ya lo enviaron, pues no les va a dejar subir. Por ejemplo, vean, al momento de que ustedes me envíen otra vez acá, ustedes entran a su Gmail. Aquí ya tengo otras tareas que tengo que aplicar. Entonces le dan donde dice redactar, o no sé cómo les aparece a ustedes para crear un nuevo correo. Entonces al momento de darle redactar, pues ponen mi correo, ¿va? Y en el asunto sí quiero que me pongan correcciones, química, actividad 1. Eso quiero que me pongan en el asunto. Si no me ponen eso, pues lo siento mucho, no se lo voy a calificar. Lo que pasa es que al momento de que ustedes me pongan eso, yo lo pongo en el buscador y se me hace más fácil que son ustedes, ¿verdad? Y vamos a ver, y en el cuerpo pues me ponen su nombre completo, no sé cómo se llaman ustedes, nombre completo, con el nombre completo que me pongan, pues suficiente. Profe. Ajá. Pero así como nosotros que no lo hemos enviado, sí nos deja subirlo en la aplicación. Si dejara subirlo en la plataforma, pues perfecto, no hay ningún problema. Ahora, como aquí hay alumnos de quinto diseño y de sexto electricidad, pues si ya lo enviaron, pues tienen la opción de hacerlo esto. Somos 17 personas, entonces más de alguno yo sé que lo envió o no, ¿verdad? Entonces ahí vamos a hacerlo. Entonces voy a proseguir con el siguiente tema. No sé si alguien más tiene alguna duda. Profe, Ajá. así como los de mecánica también lo pueden entregar mañana o hoy. Sí, también los de mecánica. Todos los que estén, yo voy a tomar lista de los que estén acá, porque los que participaron hoy, pues tienen ese derecho. Ahora, si encuentro un nombre de los que no estén acá y lo envían, pues
no lo voy a tomar en cuenta porque ¿cómo es eso que ustedes están presentes aquí y los demás no, verdad? Entonces, Hasta el martes, hombre. no, hasta el lunes. Yo tengo que calificar y tengo que subir notas. Bueno, Entonces, imagínense, el lunes agarro martes para calificar y miércoles subo notas. Si se lo dejo el martes, subiría hasta jueves, ya se me acumula el trabajo. Va, profe. Entonces, continúo. Vamos con la estructura de Lewis. La estructura de Lewis dice que está formada por moléculas que son formadas por elementos, enlaces covalentes. Los enlaces covalentes, ya vimos nosotros, que solo se van a dar entre no metales, o sea, todos los que están de este lado de la tabla periódica. Todos estos se van a dar entre enlaces no metales. Entonces, lo principal que dice la estructura de Lewis es que al momento de hacer el esquema, nosotros debemos de completar con 8. O sea, cada elemento debe tener 8, con excepción del hidrógeno, que solo él necesita 2. Por eso ustedes tienen que investigar las demás excepciones. El hidrógeno necesita 2. Y formar los 8 electrones para cada elemento. Acá nos dan el ejemplo entre el sodio, Si, y el hidrógeno. Si se dan cuenta, el hidrógeno tiene 4 moléculas. ¿Qué quiere decir? Que van a haber 4 hidrógenos por cada molécula de sodio. Entonces, cuando nosotros tenemos bastantes moléculas en un enlace, por lo general, un elemento tiene que ir siempre en medio. ¿Cuál es el elemento que va a ir en medio? El que tiene menos electronegatividad o el que no tiene, o el que tiene menos moléculas. En este caso, sodio solo tiene 1, pero el hidrógeno tiene 2, tiene 4, perdón. Entonces, el sodio es el que va a ir en medio. La otra regla dice que es el que tiene menor electronegatividad. En este caso vamos a ver la tabla periódica. Buscamos hidrógeno. El hidrógeno es 2.2. 2.2. Y el de sodio. Selenio, antonio. Si alguien puede ver el de sodio por ahí, también me lo dice. profe, ¿en dónde viene el 2.2? El 2.2 está acá, miren. Acá. Por lo general, las tablas periódicas aparecen en diferentes lugares, pero cada tabla periódica tiene un elemento como... Abajo está sodio, profe. ¿Dónde? Abajo de hidrógeno. ¿Dónde? Aquí está. Entonces no es sodio, pero se voy a ver cuál es el elemento. Silicio, perdón, no era sodio, es silicio. Vamos a buscar a silicio por aquí. Selenio, nitrógeno, flúor, no. El grupo 14 está, profe. Grupo 14. Aquí está, tiene razón, silicio. Ok. Entonces, si se da cuenta, silicio tiene 1.90. Entonces, silicio tiene 1.90. La regla dice que el elemento que va a ir en el centro va a ser el que tenga menor electronegatividad. Si se da cuenta, hidrógeno tiene 2.2, es mayor que silicio. Por lo tanto, silicio va a ir en el centro. Entonces, ¿si entienden esa parte? Sí. Sí, va. ¿Cuáles son las excepciones? Van a haber muchas veces que elementos que tengan mayor electronegatividad, pero que sean solo una molécula. En este caso, silicio es solo una y el hidrógeno es 4, por lo tanto, silicio solo va a ir en medio. Entonces, ustedes tienen que ir buscando esas excepciones en internet, por eso se las puse que se las investigaran. Una que sí les puedo decir, por lo general, el elemento carbono siempre va a ir en el centro, casi siempre. Cuando ustedes vean una combinación con carbono, por ejemplo, veamos acá, CO2, por lo general el carbono siempre va a ir en el centro. Acá tenemos CN, por lo general el carbono siempre va a ir en el centro. Esa es una de las excepciones que hay también de estas estructuras de Lewis y de la regla del octeto, así que por eso las tenían que investigar. Vamos con el siguiente, vamos con el ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda con el ejercicio. Bien, profe.
Bien, Sí, profe. profe, ahí tenemos una duda en la... Yo tengo una duda en la 11. En la 11. Inicio con la 11, ¿todos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Alguien más que tenga otra duda con otra? ¿No? Ok, voy a comenzar con la 11. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener nuestra estructura y descomponerla. ¿Qué quiero decir con descomponerla? Permítame, voy a abrir otro programa que me cuesta bastante. Entonces, veamos. Lo primero que yo tengo que hacer es poner mi estructura. Esto es importante, muchos me lo preguntaron. ¿Qué pasa si yo tengo la B y la E? Si por lo general los elementos se representan con una letra mayúscula y con una minúscula. No quiere decir que aquí hay 3 elementos, solo hay 2, B y H, ¿verdad? Entonces aquí nuestra estructura dice que tenemos una molécula de este elemento y 2 de hidrógeno. Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que hacer, paso número 1, es descomponer nuestra estructura por separado. Por ejemplo, yo tengo una estructura de este elemento, voy a ver qué elemento es. Berilio. Berilio, ¿qué grupo está? En el 4. 4, ok, berilio. Ok, el berilio, yo tengo este de acá, que solo tengo una molécula de berilio, pero, permítame. Bueno, tengo berilio y tengo una molécula de hidrógeno más otra molécula de hidrógeno. ¿Por qué crees? Dice que es una de berilio y 2 de hidrógeno. Por eso tiene la H, el 2 ahí. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer, mi primer paso es descomponer mi fórmula, o sea, mi estructura molecular que me están dando acá, por separado cada elemento. No importa si se repite 7 u 8 veces. Entonces, nosotros tenemos que ver cuántos electrones de valencia tiene cada elemento. Y eso se ve en la tabla periódica. Por lo general, en la tabla periódica, nosotros podemos ver los electrones de valencia por el grupo que está. Si está en el grupo número 1, entonces va a tener un electrón de valencia. Si está en el grupo 2, pues va a tener ¿cuántos electrones de valencia? 2. 2 electrones de valencia. Si está en el grupo 13, va a tener 3 electrones de valencia. Y así sucesivamente. Si está en el 16, va a tener 6 electrones de valencia. Entonces, dice, paso número 2 es calcular la cantidad de electrones de valencia que nosotros tenemos. Voy a poner con este color. El berilio está en el grupo 2, entonces por lo tanto tiene 2. Más, ¿cuántos tiene el hidrógeno? Tiene 1. Más otro de hidrógeno. Entonces, esto nos da un resultado de 4 electrones. Estos electrones son los electrones que nosotros tenemos hasta el momento. Ya calculamos los electrones que tenemos. El paso número 3. El paso número 3 es calcular la cantidad de electrones que necesitamos por cada elemento. Si se dan cuenta, el berilio, vamos a investigar. Yo creo que esta es una de las excepciones de la regla del octeto.
Vean, ya vio, es una excepción a la regla del octeto, porque es capaz de formar compuestos con 2 enlaces simples, siendo así que se estabiliza con 4 electrones en la capa de valencia. Entonces, vean, por eso es importante que ustedes investiguen. El berilio solo necesita 4 electrones. Esta es una excepción a la regla del octeto, por eso es importante haber hecho antes la investigación de poder pasarse los ejercicios. Quiere decir que nosotros en el berilio necesitamos ¿cuántos? 4 nada más. 4 nada más. Y en el hidrógeno, ¿cuántos necesitamos? Como dije anterior, únicamente necesitamos 2. Veamos. Entonces nos va a dar un resultado de cuántos electrones que necesitamos. Necesitamos 8 electrones. ¿Dudas hasta el momento? Profe, ¿y por qué 2 en el hidrógeno? El hidrógeno es otra excepción de las reglas del octeto. Él con 2 electrones se estabiliza. El berilio solo se estabiliza con 4. Por lo general, la regla del octeto, la mayoría de elementos se estabiliza con 8, pero hay excepciones, por eso les puse a investigar las excepciones. El berilio dice que únicamente con 4 y el hidrógeno únicamente con 2. Ustedes siempre que miren hidrógeno en alguna estructura molecular, ustedes saben que el hidrógeno se va a estabilizar con 2 electrones de valencia. ¿Alguna otra duda? No, profe, continúe con la... Ok. Ya voy entendiendo. Ok, el paso número 4 lo que tenemos que hacer es restar la cantidad de electrones que necesitamos menos la cantidad de electrones que tenemos. Entonces tenemos que restar la cantidad de electrones que necesitamos, en este caso serían 8 electrones, menos la cantidad de electrones que nosotros tenemos. Esto nos da un total de 4 electrones. ¿Para qué nos sirve esto? Estos 4 electrones son los que van a formar enlaces. ¿A qué me refiero con enlaces? Van a unir este berilio con este hidrógeno. Un enlace va a unir estos dos y otro enlace va a unir a este berilio con este otro hidrógeno. Entonces, estos 4 electrones son los responsables de unir a estos 3 elementos. Ahora, el quinto paso nos va a definir cuántos electrones no vamos a necesitar dentro del enlace o cuántos electrones no vamos a ocupar dentro del enlace. Entonces, para ello nosotros tenemos que restar el paso número 2 con el paso número 4. En este caso es 4 electrones menos 4 electrones. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, entonces estamos bien ahí, ¿verdad? Entonces acá nos va a dar un resultado de 0, quiere decir que 0 electrones no van a formar dentro del enlace. Entonces vamos ahora con el diagrama de Lewis, el esquema de Lewis. Para hacer el esquema de Lewis es bien sencillo. Este se le conoce como esquema de punto porque nosotros tenemos que ir haciendo puntitos. Entonces, vamos a poner, quiero poner de este lado. Fresco de limón. Lo voy a poner de este lado acá. Y voy a poner los elementos. Por lo general, como si se recuerdan que les dije, el elemento que está solo va a ir en medio. Si no, si nosotros en dado caso vemos que no cuadra o que tal vez sentimos que no está bien, pues hacemos la regla de electronegatividad. El elemento que tenga menor electronegatividad va a ir en medio. En este caso, el hidrógeno tiene 2.20 y berilio tiene 1.7. Entonces estamos bien, berilio va a ir en el centro. Tenemos, perdón, esto es con minúscula. BE. Tenemos berilio y vamos a tener a hidrógeno de un lado. Como independiente vaya, si va a ir inclinado, si va a ir en diagonal, si va a ir horizontal, eso no importa.
a ustedes lo pueden poner de la forma que ustedes quieran, que no hay ningún problema, lo pueden poner todos en línea recta, todos en línea vertical o cruzados, como lo estoy haciendo yo acá, que no hay ninguna diferencia. Entonces, lo corregir un poquito acá. Para hacer el diagrama de puntos, nosotros tenemos que ver cuántos electrones tenemos que distribuir. En este caso solo son 4 porque en este de acá, en el paso 5, nos quedaron 0. Entonces aquí ya no tenemos que distribuir. Se recuerdan que le dije que el paso 4 iba a funcionar para enlaces. Entonces, como va a funcionar para enlaces, tenemos que ver cuántos enlaces necesitamos. Necesitamos un enlace para este de acá y otro enlace para este de acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dividimos el 4 entre la cantidad de electrones que nosotros necesitamos. En este, ¿cuántos enlaces necesitamos? Únicamente dos, ¿verdad? Entonces, al momento de dividir esta cantidad, pues sabemos que nos tocan 2 electrones por cada enlace. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Únicamente ponerlos. Tengo yo un electrón acá, es este punto, y tengo otro electrón acá. Ya llevo 2, tengo un electrón acá, y tengo otro electrón acá. Entonces, cuando nosotros tenemos una pareja de electrones, nosotros podemos poner únicamente una línea. Que esto significa que ahí hay 2 electrones. Y este sería nuestro esquema de Lewis. No sé si alguien tiene alguna duda. No, profe. No, profe, íbamos entendiendo. Ok, vean, miren. Entonces, ahora tenemos que ver si se cumple. ¿Se recuerdan que el hidrógeno necesitaba 2 electrones de valencia para poder ser estable? ¿Dónde están esos 2 electrones? Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces, vemos que sí se cumple. El otro hidrógeno también necesita 2. Aquí tiene uno y aquí tiene otro. Entonces, aquí ya están los 2 de hidrógeno. Pero el beridio necesitaba 4. ¿Dónde están esos 4? Aquí hay 2 y aquí hay otros 2. Entonces, la regla sí se cumple. No sé si alguien tiene alguna duda. No. No. No, Profe, Ajá, dígame. o sea que esos 4 electrones solo se los divide a los 2 que necesita el hidrógeno. ¿O cómo? Prácticamente se dividen en los enlaces que necesitamos. Por ejemplo, si nosotros necesitáramos otro tercer enlace, nosotros tenemos que dividir ese 4 dentro de 3, pero únicamente hay 2. Profe, Ajá. ¿y si saliera o no saliera 0 en el último paso? Ok, si no saliera 0 en el último paso, tenemos que, digamos que acá nos salieron, permítame, acá nos salieron 6. Ok, necesito destruir esos 6 electrones, pero para ello yo tengo que saber las reglas, las excepciones, ¿verdad? Yo sé que el hidrógeno solo necesita 2, entonces ya tiene 2 acá. Este hidrógeno también necesita 2. Si en este caso fuera otro elemento, digamos, digamos que otro tenemos por acá. Supongamos que fuera el oxígeno, en vez de el berilio, que fuera el oxígeno. Entonces, yo lo que tengo que hacer es distribuir estos 6 electrones dentro del oxígeno. Entonces, le pongo al lado, aquí tengo 2, aquí tengo 4 y aquí tengo 6. Entonces, se distribuyen en el elemento que los necesite para que sean estables. No sé si resuelvo su duda. Bien. Sí, bueno. Dígame. o sea que la línea que usted pone representa acá 2 electrones. 2 electrones. O si ustedes quieren hacerlo con puntos, pues no hay ningún problema, ¿vale? Ponen un punto aquí, ponen otro punto aquí y así, ¿verdad? Pero es más fácil hacerlo con líneas porque ya sabemos que hay 2 electrones. Si en caso solo nos tocara que representar uno nada más, entonces sí, le tenemos que poner únicamente el punto que está ahí. Y digamos, si son 3 puntos. Si son 3 puntos, entonces hacemos una línea. Si en el enlace fueran 3 puntos, hacemos una línea y un punto. Si en el enlace fuera, ahora si fueran 4, pues hacemos 2 rayitas. Si fueran 6, pues hacemos 6 rayitas. Si fueran 8 y así, etcétera, sucesivamente, ¿verdad?
La rayita no importa cómo vayan, profe. Eso sí es importante. Por lo general, voy a borrar esto de acá. Por lo general, las rayitas van en forma distribuida de la siguiente manera. Lo voy a poner, por ejemplo, aquí con Beririo, pues aquí iría, de siempre se comienza, si estamos en izquierda, o sea, si tengo yo dos elementos, voy a poner dos elementos acá para explicarlo. Voy a poner carbono y el oxígeno. Si yo tengo carbono y oxígeno. Entonces, veamos, las líneas sí importan hasta cierto punto. Si nosotros tenemos un elemento del lado derecho, vamos a comenzar de arriba hacia abajo para la izquierda, o sea, así. Aquí tengo dos, y aquí tengo otros dos. Y si yo tengo un elemento a la derecha, pues comienzo de siempre desde arriba, solo que únicamente siguiendo ahora a la derecha. ¿Ya? Siempre se comienza desde arriba. Ah, ya. Siempre para el lado donde está el otro elemento. Exactamente. Si está a la izquierda, pues seguimos a la izquierda, y si está a la derecha, seguimos a la derecha. ¿Por qué? Porque si hay enlace entre ellos, vamos a ocupar el espacio en medio. ¿Ya? Sí, profe. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con las preguntas que dicen ahí, porque ahí dice 1 diagrama de Lewis. No sé si alguien tiene alguna duda. Profe, o sea que cada pregunta que dice ahí tenemos que hacerlo a cada elemento, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, le voy a resolver la pregunta de este elemento. No sé si alguien me dice ahí para no regresar a la pantalla qué es lo que les pide el ejercicio. O si alguien lo tiene a la mano, no, nadie. Bueno, lo voy a leer. ¿Qué dice? Estructura de Lewis, ya lo hicimos. Polaridad del enlace covalente. ¿Cómo se calculaba la polaridad del enlace covalente? ¿Alguien que me recuerda? ¿Alguien? Pregunto yo entonces. Vamos a ver. Osvaldo Vela. Osvaldo. Si no saben, pues díganme, no sé, profe, lo vuelvo a explicar. Él no está ahí, profe. Entonces, lo vamos a sacar. Ahí está. Vamos a ver. Carieli. No recuerdo bien, era donde se buscaba la electronegatividad en la tabla y luego se restaba. Exactamente. O sea, tienen que buscar la electronegatividad de cada elemento y restarlo para ver si la electronegatividad. Vamos a ver, le voy a preguntar a alguien más. Vamos a ver. De acá. Byron Garrido. Byron. ¿Cuáles son los elementos? No, solo le voy a preguntar. Byron, la electronegatividad para que sea polar, ¿de cuánto tiene que ser mayor a cuánto? Para que sea polar. Tiene que ser mayor a 0.5 y para que sea polar menor de 0.5. Para que no sea polar, exacto. Va, muy bien. Entonces, vamos a ver los elementos. Si yo no muy mal recuerdo, la electronegatividad yo creo que no era 2.20. Alguien que me diga la polaridad de Beryl. La electronegatividad, perdón, de Beryl. 2.57, profe. 1.57. Ajá. Entonces, vamos a... Creo que de mi tabla calculadora. periódica no me parece. Vamos a usar calculadora. Para los que tengan una tabla periódica diferente, pues ahora que están en su casa les aconsejo ver esa, la que está en Wikipedia, porque la que está actualizada. Entonces ahí ya no vamos a tener problema y esa es la que utilizo yo, ¿verdad? Entonces ahí no vamos a tener problema.
Entonces, a mí me dio una electronegatividad resultante de 0.63. Ok, entonces les pregunto, ¿es un enlace polar o apolar? Polar. Polar. Polar, porque la electronegatividad es mayor a 0.63. Entonces vamos a, aquí en su hoja de trabajo, la polaridad del enlace covalente pues es polar. Ya averiguamos esto. Ok, dirección a la que se dirigen los electrones, la electronegatividad. Si se recuerda, yo lo que les hablé cuando estábamos hablando de los enlaces covalentes, cuando un elemento tiene más electronegatividad que otro, ese va a atraer a los electrones hacia su núcleo. Entonces, ¿cuál de los elementos tiene más electronegatividad? El hidrógeno, ¿verdad? Sí, entonces los electrones se van a dirigir. Los electrones se van a dirigir hacia el hidrógeno. ¿Por qué se van a dirigir hacia el hidrógeno? Porque el hidrógeno, al tener mayor electronegatividad, los va a atraer más fácilmente a su núcleo. Es como que si nosotros pusiéramos dos imanes, se dan cuenta que un imán más grande atrae al más pequeño. Entonces, eso es lo que está pasando. Que el hidrógeno está atrayendo los electrones hacia su núcleo. Entonces, ¿cómo damos la respuesta ahí? Simplemente ponemos la dirección de los electrones es hacia el núcleo del elemento tal. Y ahí estaríamos respondiendo ya a estas tres preguntas. Esas tres preguntas se tienen que realizar por cada elemento que nosotros encontremos, por cada estructura que nosotros encontremos acá. Entonces, si alguien tiene alguna duda. No, profe, ahí estamos. No, ya está bien. Bueno, entonces, esta es la hoja de trabajo, además de las investigaciones. Por ejemplo, mira aquí, investigaciones, las secciones de la regla del octeto. Aquí hay otra, por acá me recuerdo que era enlace de cristal, creo yo. Sí, investigue qué se refiere con cristal. Únicamente esos dos y el resumen. Ahora, si ustedes tienen la posibilidad de imprimir y pegar las hojas, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. Pero las investigaciones sí a ley tienen que escribir, porque no las quiero grandes, para eso está en su cuaderno, eso va en su cuaderno también. No hay necesidad de poner carátula ni nada de eso. Ajá. Profe. Dígame. O sea, en los archivos que siga subiendo uno puede imprimirlos y recortarlos. Sí, no hay ningún problema. Eso mismo me preguntaría. Sí, no hay ningún problema. Es su cuaderno, ¿verdad? Y además, lo único pues, que vamos a hacer a mano son las investigaciones. Y los ejercicios. Y los ejercicios, el contenido que usted nos dé, sí lo podemos pegar. Sí, mire, cuando yo les deje investigaciones así dentro del contenido, son investigaciones cortas que van a ir en su cuaderno. Ya si en el dado caso la hoja de trabajo dice investigación, y yo les digo que tiene que llevar carátula, eso sí es aparte, ¿verdad? Ah, sí. Profe, ¿para cuándo es la corrección? Para más tardar para el día lunes. Lunes hasta medianoche. Ah, no. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Las investigaciones cortas, bueno, yo mi cuaderno las hice, iba copiando y cuando llegué a la primera investigación la hice de una vez. Sí, ese es el detalle, porque así lo tenemos que ir haciendo, porque si se da cuenta, al momento de llegar acá, el tema dice, iones acumulados en un patrón tridimensional predecible y repetitivo, entonces dice un cristal, entonces usted punto y aparte y pone enlace de cristal, ¿va? El enlace de cristal se repite y de ahí ya prosigue con el siguiente tema. Ajá. ¿Cómo? Así la hice yo entonces. Sí, así está bien, así tendría que haber sido, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna duda. Ahí está bien. Ahí está bien, entonces igual, como le digo, solo los que están acá, vamos a ver, voy a tomar nota, porque si alguien me lo lleva, pues no, porque, como le digo, ustedes tienen el deseo de poder resolver sus dudas y eso pues se valora bastante. Por ejemplo, Anderson es de quinto diseño, si no estoy mal.
Sí, profe. Andrés Gutiérrez, ¿de qué grado es? Sexto, electricidad. Sexto, electricidad. Ajá. Byron Garrido. De sexto, mecánica. Sexto, mecánica. Daniel Colajay, perdón. Sexta mecánica, bro. Daniel también de sexto mecánica. Edwin, Daniel Flores, electricidad, ¿verdad? No, sexto, mecánica, bro. Mecánica, ok. Mecánica, Gabriel Vargas. Sexto. Magisterio, bro. Sexto, ¿qué? Mecánica también. Magisterio. Héctor Fajardo. Héctor Fajardo. ¿Quién sabe de qué grado es Héctor Fajardo? Es de mecánica, profe. Mecánica. José del Cid. Mecánica. Carieli de dice. Vamos a ver. Kevin Jiménez, el de electricidad. Sexto de electricidad. Saludes ahí a la seño. ¿No querés decir ni mierda? No, ¿por qué? Marvin Orellana. Mecánica, profe. Mecánica. Mike Contreras. Mecánica también. Mecánica. Osvaldo Eliu es de electrónica. Ya nos podemos salir, profe. Sí, los que ya tomé ya se pueden salir. Esta sesión va a estar grabada para YouTube. Eliu. Ronald Sánchez. Gracias, profe. Buenas noches. ¿De qué es? De mecánica. Sánchez, mecánica. Valesca Sánchez. De diseño. Sánchez, sí. Bueno, y esos son todos. Gracias por su tiempo, jóvenes. Estamos entonces para el lunes, bro. ¿Cómo? Entonces para el lunes. Sí, a más tardar el lunes. Para mañana, entonces. Sí, para mañana. Tienen todo el día de hoy y pues, todo el día de mañana. Está bien, profe. Mañana, ¿hasta qué horas, profe? Hasta medianoche. Va a estar bien. Gracias, Quería profesor. lunes. Gracias. De nada, Garieli. Profe, ¿por dónde va a mandar el link del video? Está en mi canal de YouTube, pues si se pone en los enlaces que le envié, yo creo que hay como 3 o 4 que sí no me lo borró YouTube, entonces pues accede y ahí les va a aparecer el nombre de mi canal. Bueno, ahorita buscar entonces. Sí, pero eso todavía no lo voy a subir ahorita, va a tomar tiempo porque no sé cuánto va a pesar el video. ¿Cómo se va a llamar el video? ¿Cómo? ¿Cómo se va a llamar el video? Tal vez le ponga clase 1 o clase 2, no sé, algo así, algo con clase. Está bien. Estamos.